Buen día, hoy estoy aquí para contarles sobre los falsos positivos. En primera instancia, un falso positivo es un asesinato a un civil por parte de las Fuerzas Armadas de un país, en este caso el Estado colombiano o el Ejército Nacional de Colombia, que pues para un efecto es lo mismo. Em, en total fueron 6.402 casos por los cuales se abrió la brecha de investigación para las Fuerzas Armadas colombianas. Aunque un solo caso ya sería suficiente para causar alarma en la democracia abierta, les explicamos por qué la cifra de 6.402 caso sitúa a los falsos positivos en el centro del combate sobre las atrocidades cometidas por el Ejército Nacional Colombiano. Eh, esto fue en un momento de guerra contra las FARC. La gran mayoría de los falsos positivos fue sobre el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En ese momento priorizó 10 departamentos de Colombia, donde se encontraron el 66% de las víctimas de este crimen cometido pues, en el periodo de su mandato. En Antioquia fue el 25%, en el Meta y en el Caquetá un 40%. El Tolima, Huila y Casanare tuvieron la gran mayoría de la cifra, que fue una cifra representativa en el momento. Las causas de los falsos positivos fue cuando se puso en marcha la seguridad política democrática con la que el presidente buscaba volver a tener el control del territorio nacional. La política entonces denominó los grupos armados ilegales del país como subversivos y como, en su momento, como oficialmente terroristas, lo que permitía acciones bélicas para que las Fuerzas Armadas legales hicieran uso de las armas en contra de estos grupos subversivos. Las consecuencias hoy en día se siguen destapando, las interpretaciones son variadas y las consecuencias son múltiples. Por un lado, están las consecuencias que determinen la justicia y la responsabilidad individual e institucional de esta masacre. Y por otro lado, la vergüenza nacional y ojalá la famosa frase que se aplica en estos casos, que se cumpla, es decir, que llegue hasta las últimas consecuencias las instituciones militares de la República, las cuales que exigía que la política y la seguridad democrática se hicieran responsables de estos crímenes. Confesiones de la JEP. La Jurisdicción en Especial de la Paz para la JEP determinó que en febrero del 2021 en Colombia al menos 6.402 personas fueron víctimas de los llamados falsos positivos. Muertes representadas ilegítimamente por el Estado como bajas en combate entre 2002 y 2008. La región del Catatumbo, en el noreste del país, por ejemplo, al menos 120 personas fueron asesinadas. Fueron presentadas como muertos en combate para aumentar criminalmente las estadísticas oficiales del éxito militar, a costa de las masacres y los crímenes hacia campesinos, personas del común. En su gran mayoría eran personas que residían en una zona rural, campesinos en su gran mayoría también, hombres, mujeres, niños también, pero en una baja cantidad de bajas. Ante todo que se conocía la cifra sobre los falsos positivos, la Fiscalía General había presentado un número muchísimo más bajo en el 2018, que era alrededor de 2.250 víctimas de falsos positivos entre 1988 y 2014. También como dato extra cabe resaltar que en ese momento estaban priorizadas las investigaciones en Antioquia, el Meta, Huila, Casanare, Cesar, Norte de Santander. Algunas recomendaciones que les puedo dar por el momento para informarnos un poco sobre el tema. Los invito a seguir en Instagram a Mafapo Colombia, es una fundación creada por las madres de los falsos positivos. El sábado 18 de junio se estrenará 6.402 razones de Jay Caminal, un homenaje a las víctimas de los falsos positivos en colaboración de Chile Colombia. Soy Laura Padilla, estudiante de primer semestre de Gestión Empresarial Universidad Industrial de Santander, y los quiero dejar con la siguiente frase: reconocer para no repetir. Espero que haya sido un poco nutritiva la explicación y hasta pronto.